Hola, Dios les bendiga, espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Gen y comparto videos y temas de la vida cristiana a la luz de la palabra de Dios. Y hoy vamos a llegar al capítulo número 5 de este libro de Nehemías, donde vamos a tener muchas enseñanzas de gran edificación. Así que sin más preámbulos, busquen sus Biblias and let's dig into the Word. Y vamos a profundizar en la palabra de Dios. Y antes de dar inicio a este estudio me gustaría comenzar con una pequeña oración para que sea el Señor dirigiendo todo lo que vamos a estar leyendo en este momento. Así que bueno, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por esta tu palabra que va a ser expuesta, Señor. Te pido que seas tú utilizándome, Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndome, mi Dios, poniendo las palabras en mi boca al hablar. Y que seas tú redarguyendo los corazones, Señor, trayendo renuevo a nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias te damos. Amén y amén. Vamos entonces con el capítulo número 5 de Nehemías. Vamos a leer bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice esta porción de la palabra: abolición de la usura. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y vamos a comenzar entonces analizando estos versículos. Así que vamos a empezar poniendo las cosas en contexto. En los capítulos anteriores habíamos visto que el enemigo, a través de estas tres personas, como lo era Sanballat, Gesem y Tobías, había tratado de hacer desistir a estas personas que estaban construyendo el muro, desanimándolos, sembrando burla y por último amedrentándolos de manera física, porque ellos querían hacer una emboscada a medianoche para atacar al pueblo y hacerles daño. Pero por supuesto sus planes no fueron prosperados y esto no fue permitido por el Señor. Pero ahora vemos que el enemigo, es decir, Satanás, está atacando de una manera diferente, en este caso desde adentro, ya no desde afuera a través de la burla o a través del amedrentamiento, sino a través de la contienda, la desunión y los conflictos. Y esto es una de las cosas que no escapan del cuerpo de Cristo en la actualidad. Los principales problemas de la iglesia surgen en la iglesia. Vemos entonces que al inicio del capítulo de nuestras Biblias tiene un título y se llama abolición de la usura. ¿Pero qué es la usura? La usura es el cobro de interés excesivo a causa de un préstamo. Y esto es justamente lo que estaba ocurriendo entre el pueblo judío. Entonces en el verso 1 vemos que vienen estas mujeres delante de Nehemías a clamar. El clamor no es igual que una petición. Cuando nosotros llevamos una petición estamos un poco más aplomados, tenemos un poco más de coherencia al hablar, al momento de exponer cuál es la razón por la cual estamos solicitando esa petición. Pero cuando clamamos es diferente porque el clamor es un grito de angustia, o sea, por favor, te imploro que me respondas, necesito una respuesta, una solución a este problema. Ese es el clamor. Entonces justamente eso fue lo que hicieron estas mujeres al llegar delante de Nehemías. Y habían tres tipos de casos, que lo vemos en los versículos del 2 al 4. Había personas que habían pedido prestado comida, había personas que habían hipotecado sus casas y habían personas que habían pedido prestado dinero. ¿Para qué? Todas convergían al mismo punto: para saciar el hambre. Entonces vemos en el verso 5 hasta dónde se habían empeñado los judíos a causa del hambre que tenían con sus mismos hermanos judíos. Parece ilógico, parece paradójico, pero había ocurrido de esa manera. Vemos que incluso tuvieron que vender a sus propios hijos como esclavos para poder saciar esa necesidad de alimentación. Y todo esto estaba ocurriendo de manera encubierta, es decir, Nehemías no sabía nada. ¿Cuál es la reacción de Nehemías? Eso lo vemos en el verso 6, nos dice: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Importante entonces destacar aquí que su enojo no era por algo personal, no era porque lo habían afectado a él, sino por el hecho de que en el propósito de Dios, en lo que Dios había establecido, eso no era posible. Verso 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos
y convoqué contra ellos una gran asamblea. O sea, en este caso Nehemías lo que está haciendo es declarar el pecado. ¿Cómo es posible que ustedes le estén exigiendo a sus propios hermanos intereses al punto de que ellos no tengan ya ni siquiera familia porque están vendiendo a sus propios hijos para poder pagar esa deuda? Y esta actitud de Nehemías, la manera como él aborda este problema, es para nosotros de gran enseñanza, para nosotros quienes formamos parte del cuerpo de Cristo, quienes nos desenvolvemos en una iglesia local y donde encontramos problemas similares. Y la manera como él lo aborda, como les digo, buscando resolverlo y por supuesto denunciando el pecado. Entonces muchas veces hay personas que dicen, no, yo no me quiero involucrar o no, yo no quiero ser conflictivo. Pero es necesario porque si no actuamos, el problema se va a ir agravando, se va a ir haciendo peor. Es por eso que el Señor nos ha llamado a ser sal. La sal detiene la corrupción. Somos sal de la tierra. Y esto fue exactamente lo que hizo Nehemías aquí. Seguimos leyendo lo que dice Nehemías. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron pues, no tuvieron que responder. O sea, es como él diciendo, me vas a vender a mí y a tu hijo siendo nosotros hermanos. O sea, es absurdo. Verso 9, y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Es decir, con esto a Nehemías le estaba diciendo, estamos realmente honrando a Dios con lo que estamos haciendo. Verso 10, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, quitémosle ahora este gravamen. Es decir, eliminemos el interés. Continúa Nehemías hablando en el verso 11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite, que demandáis de ellos como interés. Eso se lo estaba diciendo a los ricos que se habían beneficiado del hambre que estaba pasando el pueblo judío, pues. Número 12. Y dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. En este caso se estaban comprometiendo y haciendo este pacto, siguiendo este pacto en presencia de estos testigos que eran los sacerdotes. Como que Nehemías no estaba muy convencido de que ellos iban a hacer esto. Verso 13. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Y esto me recuerda, ustedes me imagino que han hecho eso anteriormente, ustedes agarran una pieza de ropa, la que quieran, un pantalón, una camisa, y así esté limpia, ustedes la sacuden, y eso sale un montón de partículas, ¿verdad? Y eso es la semejanza que estaba haciendo Nehemías en este caso con las personas que no hicieran conforme a ese juramento. Y por supuesto, Dios no ignora nada de esto, Él no puede ser burlado. Verso 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Y esto me parece de verdad una palabra llena de enseñanza, porque me abre la pregunta. Si supiéramos que no vamos a recibir ningún beneficio personal, ¿aún continuaríamos trabajando en la obra de Dios? Nehemías hizo conforme a esto. Nunca percibió el pan del gobernador durante esos 12 años, no se benefició personalmente de ello. Verso 15, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Y esto es tan maravilloso, un ejemplo de un gobernante conforme al corazón de Dios, de alguien que no tiene balanza ni peso falso delante del Señor, sino que hace las cosas por amor al Señor, por amor a la obra de Dios, sin un beneficio. Y sí, hay personas que lamentablemente pervierten su camino a causa del dinero, porque raíz de todos los males, dice la palabra de Dios, es el amor al dinero. Y verso 16, también en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Entonces él tampoco tuvo heredad allí, no se benefició comprando una propiedad. Él incluso tuvo que restaurar su propia parte, es decir, no fue algo que se lo regalaron, no, le costó hacerlo. Y vemos entonces que no había beneficio personal en lo que él estaba haciendo. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Es decir, que en todo caso Nehemías tuvo que desprenderse de lo que él tenía también, él tuvo que compartir. 18.
Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Es decir, que Nehemías, aun cuando tenía su título de gobernador, nunca quiso aceptar los beneficios, que incluía pago por concepto de viáticos y hospedaje, sería algo así traducido a nuestros días, y aún así no lo quiso hacer a causa del pueblo, porque la situación en la que se encontraba era grave. Es como decir, ay, yo voy a tener todo y este pueblo está pasando necesidad, no me parece justo, y por eso él rechazó esos beneficios. Y finalmente este capítulo cierra con unas hermosas palabras de Nehemías. Leemos en el verso 19, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Y qué hermoso que Nehemías pudo reconocer que aun cuando él no estaba percibiendo algún tipo de recompensa terrenalmente hablando, él sabía de que él sería recompensado por el Señor. Por eso dice, acuérdate de mí, oh Dios mío, por todo lo que he estado haciendo por este pueblo, en pocas palabras, y parafraseando un poco lo que dice la Escritura. Y podemos tener la seguridad de que aun cuando nosotros en esta tierra no percibamos recompensa, sabemos y podemos tener la confianza y la seguridad de que en la eternidad el Señor nos recompensará por lo que hicimos aquí estando en el cuerpo. Así que para resumir un poco la enseñanza general de este capítulo, voy a culminar con un versículo también de la palabra de Dios que encontramos en 1 Corintios 10, 24, donde nos dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así tenemos que hacer nosotros con nuestros hermanos en Cristo, con nuestro prójimo, que la necesidad de mi hermano sea mi necesidad. Y el mayor ejemplo que podemos tener en la persona de Jesús, como lo vemos en la palabra en Filipenses 2. Bueno chicos, espero que este video haya sido de edificación a sus vidas. Si te gustó este video puedes compartir, darle like y comentar y activar la campanita de notificaciones. Mi nombre es Hen y nos vemos en el próximo video.